Vamos a trabajar, entonces vamos a desarrollar un poco este músculo que todos tenemos de conversaciones entre colegas, entre compañeros. Y vamos a hacerlo con una metodología que justamente, como bien dijo Vero, es parte de este Art of Hosting, que es liderazgo participativo, y que son herramientas para inteligencia colectiva. Entonces hoy vamos a usar una herramienta que se llama el Café Mundial. ¿Alguna vez han vivido un café mundial? Mira, para allá sí. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un café mundial, una versión híbrida, aprovechando las instalaciones y el espacio que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Esta presentación también se las voy a compartir porque justamente es una metodología que la puedes usar en clase, en cualquier contexto, donde quieras realmente conversar alrededor de un tema que te importe y que le importa a esa comunidad con la que estás hablando, que pueden ser tus alumnos, pueden ser los papás, pueden ser entre maestros, etcétera, en tu casa, en el barrio, con los vecinos. Realmente son conversaciones que se ordenan y se estructuran alrededor de esta metodología para que salga justamente, emerja esta inteligencia colectiva. Entonces vamos a ver un poquito cómo hacemos. Normalmente el World Café lo hacemos alrededor de una pregunta que nos convoca. Entonces, aprovechando lo que nos compartió Vero para inspirarnos, vamos a explorar un poco cómo elevar ese salario emocional en el aula con algunas preguntas que nos van a detonar nuestros pensamientos. Entonces, vamos a ver un poquito qué significa esto de Café Mundial. El Café Mundial es una metodología que crea Juanita Brown, que de hecho hay un libro específico que habla del Café Mundial como tal, que ella lo escribió. ¿Y por qué lo hizo? Ella se dio cuenta que cada vez que iba a un congreso, a un evento, cuando era el cafecito, cambiaba la dinámica. Entonces, de repente, y estamos hablando de hace más de 20 años, entonces, donde todavía había espacios en donde tú ibas a un evento y era totalmente expositivo, entonces no conversábamos más que cuando salíamos al café. Y se empezó a dar cuenta que en el café empezábamos a conectar ideas, empezábamos a conectarnos como personas y se creaba un ambiente informal de aprendizaje. Entonces fue cuando se le ocurrió la idea de decir, bueno, ¿qué pasaría si hacemos lo mismo, pero en una dinámica de conversación acerca de los temas relevantes para nuestra comunidad? Y ahí fue que empezó a desarrollar este Café Mundial, que es como esta conversación entre amigos, entre personas que estamos interesados en un objetivo similar. ¿Y en qué se basa? Tiene dos supuestos básicos por los cuales desarrolla esta metodología. Y la primera es, las personas, los grupos, las comunidades, ya tienen en ellas esa sabiduría y creatividad para resolver sus propios problemas. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso salga a la luz? Y por otro lado, lo sabemos que somos más sabios cuando estamos juntos y compartimos que cuando estamos solos con nuestras propias ideas. Así que empezamos a desarrollar esta metodología. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer 3 rondas de conversación y cada ronda va a ser detonada por una pregunta. Entonces, la pregunta es como la guía invisible de todo nuestro proceso de conversación. Y si se fijan, ya les voy spoileando un poquito la dinámica. Hay unos papelógrafos pegados en las mesas, ahí se van a reunir, o sea que tenemos 5 espacios, por lo cual van a haber 6 personas alrededor de la hoja, van a tener que mover las sillas. Ahí vamos a reunirnos y ahí van a estar sucediendo las conversaciones. Porque definitivamente para que exista una conversación rica, necesitamos mirarnos, escucharnos, estar en cercanía. De costado se puede chismear quizás, pero ya no llego con el que está más allá. Entonces la idea es cómo crear ese espacio de reunión alrededor de una mesa. Entonces, normalmente lo que vamos a estar haciendo es, vas a empezar en una mesa. Para la primera pregunta te quedas con ese grupo. Luego, cuando cambiemos a la segunda ronda con una segunda pregunta, te vas a cambiar de mesa. Entonces, vamos a estar moviéndonos. Y por otro lado, en las mesas hay 2 roles principales. Uno es la persona que va a ser el anfitrión o anfitriona de la mesa
esa persona que va a estar sentada y se queda todo el tiempo, las 3 rondas en la misma mesa. Y los demás somos participantes que vamos por una mesa, luego nos cambiamos a la segunda y luego a una tercera. Entonces, este rol de anfitrión va a ser igualito que como cuando tú estás en tu casa y llegan las visitas. Simplemente les vas a comentar rápidamente, en este caso le vas a contar muy brevemente qué hablaron en la mesa, pero resumidísimo, ¿okay? En un minuto le cuentas, aquí fíjate que salieron estas 3 ideas principales y creo que estuvo muy importante esto que salió del comentario. Y ya, haces un pequeño resumen. Por otro lado, tú eres parte de la mesa y también te vuelves participante. ¿Por qué lo digo? No es que si tú eres el anfitrión de la mesa, no eres el líder de la mesa, no diriges, no eres el de la orquesta que dice, habla tú, y ahora habla tú, y ahora habla tú, y ahora te toca a ti, y ahora me toca a mí, y haces como este orden estructurado. No se trata de eso, es una conversación mucho más casual, donde claro que sí, lo importante como anfitrión es que veas que todos estén a gusto y que todos sí tengan voz y participen. Entonces, cuando llegues a la mesa, cuando ya armemos esos grupos, van a escoger quién va a ser esa persona anfitrión o anfitriona de esa mesa, ¿ok? Y esa persona se queda ahí. Si eres demasiado chismoso, curioso, no te pongas de anfitrión porque vas a querer cambiar de mesa, lo hemos visto en el pasado, y el anfitrión se queda en la mesa, es como responsable de esa historia que se está creando en esa mesa con cada uno de los visitantes. ¿Ok? Entonces, eso es como lo básico en los roles. Después tenemos los principios, que los principios tienen que ver con cómo creamos esta conversación, de qué manera. Entonces, si se fijan, aquí lo hicimos con los papeles, los post-its, las estrellitas. Cuando tú haces un Word Café, por ejemplo, lo puedes hacer con el café. De hecho, aquí afuera está el café. Yo creo que antes de arrancar, vamos a hacer 5 minutos de break para que vayan por su cafecito. ¿Les parece? Va. ¿O 10? Va. ¿O 10? Va. De acuerdo, para que también hagan otros recorridos que necesiten hacer. Entonces, crear el espacio de un café mundial es como parte de esa invitación. Y normalmente a veces hacemos centros de mesa y creamos como esa posibilidad de que realmente la gente sienta que está viviendo esta sintonía de estar con cafecito con amigos y amigas. Diseñarlo con preguntas que importan. Eso creo que es el centro, es el corazón del café mundial. Nosotros ya trajimos las preguntas diseñadas, las rebotamos, las hicimos con Vero en base a lo que ya Vero había conectado y había aprendido de Susana y de todo el equipo. Esperemos que esas preguntas detonen conversaciones riquísimas y a la hora de diseñar, creo que ese es el mayor tiempo que le dedicamos. ¿Qué preguntas nos ayudarían a detonar esa creatividad, a que nos conectemos con algo que nos da posibilidades? Entonces, diseñar las preguntas es el secreto, es como realmente el ingrediente del café mundial. Todos contribuyen. Ahí entra mucho este rol del anfitrión. En cada mesa es importante que todos tengan esa voz, que todos se expresen. Y van a ver que además lo que queremos es que no sea solo hablar, sino que para eso están los papeles, para escribir, para dibujar, para poner estas frases célebres. A veces salen metáforas, salen frases inspiradoras, que son nuestras o que son conocidas. Vale la pena escribirlas, o esos símbolos. Hemos visto en algunos cafés mundial donde hay una persona que le gusta dibujar y mientras va escuchando la conversación va dibujando símbolos, lo que sea que le exprese de una manera manual también sus ideas, y se vale. A mí me tocó en un café mundial que había una artista plástica en una de las mesas y ella lo que hacía, iba escuchando, hablaba, era de pocas palabras, de repente lanzaba un comentario, escuchaba todo el tiempo la conversación y mientras otros dibujaban y escribían, ella coloreaba. O sea, ella iba rellenando los espacios con colores para que se viera bonito, le daba ese toque artístico. Se me hizo maravillosa su participación. Entonces, en esto de todos contribuye como quieras y como puedas. No es una manera única de contribuir, desde tus propios recursos, posibilidades, las ganas que tengas.
Conecta diversas perspectivas, es algo que también hacemos en el Café Mundial, justamente al escucharnos y entender esto que estamos conversando, empezamos a darnos cuenta que hay patrones, que justamente decimos cosas similares desde puntos de vista diferentes, y empieza a emerger como algo que va como saliendo de la conversación. Y eso también lo ponemos en ese papel. ¿Para qué? Para que cuando venga otra gente a la mesa, el anfitrión hace ese resumen, pero también lo ven plasmado en ese papel. Y ahí es donde también conectamos, porque yo llego a una mesa donde ya hablaron del tema, pero yo no estuve ahí presente. Entonces empezamos a ver que a veces pasa que en las 5 mesas había ideas en común que coincidían. Entonces, eso es lo que hacemos y los principios por los cuales este Café Mundial genera las conversaciones que genera. Y aquí está un poco la etiqueta. Y esto es justamente como se ve un Café Mundial con gente que dibuja muy bien, no necesariamente todos estamos ahí, pero así se puede ver, donde realmente estamos expresándonos con palabras, con dibujos, con colores. Entonces, lo importante cuando llegas al Café Mundial es justamente contribuye con tu pensamiento, pero además habla con tu corazón, ¿okay? Con mente abierta y desde tu corazón. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a lugares diferentes. Cuando yo comparto desde mi corazón, comparto desde mi experiencia, mi sentir, mis frustraciones, se vale traer todo eso a una mesa de Café Mundial. Anima a que todos contribuyan, tú también como participante, asegúrate de que todos estén participando. Asegúrate de escuchar y preguntar a esa persona que a lo mejor se mantuvo más callada. ¿Eso qué significa también? Que tú puedas regular tu participación. Sabemos que de repente habemos algunos que nos encanta el micrófono y entonces puede ser que si les damos 15 minutos para tener esa ronda de conversación, pues alguien se echó los 7, 8 minutos hasta que vio que las manitos estaban levantadas para poder compartir. Entonces es importante autorregular nuestra participación para que todos tengan chance. Conectar ideas y es como un poco la propuesta que a veces tenemos de, si alguien dice algo, evitar el no, y más bien es sí, y yo conecto mi idea con la tuya y entonces comparto lo que yo iba a decir. Genial, me parece eso que dijiste me conecta con, y yo lo digo de acuerdo para que construyamos esa conversación. Y a escuchar para encontrar esos patrones y esas conexiones más profundas. A veces empezamos a encontrar cosas que no sabíamos o que todavía no habíamos expresado. De eso se trata la conversación. De ir más allá de lo que yo ya sabía, de mis supuestos, de mis creencias, y desafiarnos y darnos cuenta que ese punto de vista, fíjate que no lo había considerado. Y ahora que lo dices, me doy cuenta de esto. Eso es lo más rico que nos puede pasar en una conversación. Y por supuesto, enfocarse en lo que importa. ¿Qué significa eso? De repente puede pasar que nos vamos por las ramas y quien se dé cuenta del grupo, sea el anfitrión o sea algún participante, que diga, oigan, acuérdense que esa es la pregunta y ya nos fuimos a cualquier cosa, a Timbuktu, ¿no? Regresemos y esta es la pregunta que tenemos que explorar juntos. Eso también es importante, para eso vamos a tener, en este caso, la pregunta en pantalla. La puedes tener en hojas de rotafolio, pero siempre la pregunta está visible para todo el grupo para que nos recuerde que la guía de ese proceso de conversación es la pregunta. Ok, entonces, además de todo esto que es el Café Mundial como metodología, dentro de la metodología hay una parte súper importante, que es la cosecha colectiva. Si nosotros conversamos, vamos cambiando de mesa, pero no cosechamos esas pepitas de oro, esas ideas principales, muchas veces nos perdemos de la riqueza de poder después regresar a la conversación o construir sobre eso. Entonces, es lo que llamamos cosecha. Cuando termina cada ronda, o a veces lo hacemos en cada 2 rondas, cosechamos. Y aquí hay post-its porque normalmente una de las maneras más sencillas de cosechar y más rápidas también es a través de post-it. Luego van a ver en la práctica cómo lo vamos a hacer. Entonces, ya con esto empezaríamos, pero vamos a ir al break,
Entonces, esto es la metodología del Café Mundial y ahora vamos a vivirla, porque hasta que no la pasamos por el cuerpo, no se vuelve una herramienta posible de explorar. En este café de maestros me llevo un grande menú de estrategias para poder utilizar. Creo que este momento no solamente fue compartir experiencias, sino empecé a tomar nota y mi menú está grande. Entonces, ese menú de este café me lo llevo para la práctica. Y no importa el nivel, todos tenemos semejantes necesidades y la experiencia de cada uno es muy valiosa. Productivo, porque digo, sin diferir con mis compañeros, yo no veo acá ideas, ¿no? Yo lo que veo en cada dibujo que cada uno de los compañeros vino a esta mesa, veo necesidades, veo observaciones, veo cosas que han captado, que han percibido, tanto de los chicos como de ellos mismos, todas estas necesidades, todas estas herramientas que han utilizado, que les gustaría utilizar, se llena esta hoja de todo eso que compone su experiencia con lo que están haciendo y con lo que tal vez podrían o van a seguir haciendo en adelante. Entonces es un ejercicio súper interesante porque te proyecta el pasado, el presente y el futuro de la educación. Muchas gracias. Pienso replicarla con mis alumnos porque esta parte ahorita cuando la estábamos realizando me ayudó a sentir desde mi experiencia como aprendiz que realmente es más dinámica y el aprendizaje se torna significativo. Entonces pienso hacerla. Tenemos ahí algunos temas que he estado pensando cómo trabajarlo con ellos de tal forma que sea agradable porque, por ejemplo, yo doy clases en salud. Entonces es un tema que sí o sí tienen que aprenderse, pero la forma, el método también importa. Entonces, gracias. Ok. Este ejercicio vamos a tener que ser muy ágiles para responderlo. Y la información estuvo emergiendo a lo largo de estas 3 horas de trabajo, así que va a ser un poco más fácil, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Fíjate bien, este cuestionario te va a ayudar a entender qué es aquello que más amas de ser docente, ¿ok? Entonces, pregunta 1, ¿qué actividad disfrutas más al enseñar? Segunda pregunta, ¿qué te hace sentir más realizado al final de una jornada escolar? Tercera, ¿qué tipo de tarea relacionada con la enseñanza te da más energía y motivación? Tarea. ¿Qué es ese algo que tienes que hacer? Calificar, diseñar los exámenes. ¿Qué tarea relacionado con tu trabajo te da más energía y motivación? Que cuando terminas de hacerlo dices, wow, ¿no? Échenme la que sigue. Lo que tú quieras. Estudiar puede ser posible. Siguiente. ¿Qué actividad prefieres hacer durante tu tiempo libre en la escuela? ¿Qué habilidad o técnica educativa te gusta practicar y mejorar constantemente? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de actividades en el aula te hacen olvidar el tiempo? No te das cuenta y ya pasaron 3 horas. ¿Qué logro en tu carrera de docente te llena de mayor orgullo? ¿En qué tipo de lecciones o proyectos te sientes más enfocado y productivo? Siguiente, ¿qué actividad o metodología educativa has disfrutado desde que comenzaste tu carrera como maestro? Y última, ¿qué tarea o actividad educativa te da una sensación de logro y satisfacción personal? ¿Listos? Bien, ahora cierra tu hoja y al centro hay un círculo, en la portadita. Hasta arriba le vas a poner tu nombre en grande. Acá arriba. Vero Saldaña, Juan Pérez, María Cleofas, lo que tú le quieras poner. Dice ahí, esta es mi jeta de maestro. Quiero que pongas tu jeta de maestro y que te autodibujes. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este precioso World Café, de este tallercito de salario emocional y que te des la oportunidad de revisar con calma este material que has hecho.
porque este es tu contenido personal y esto es oro molido y puedes hacer con ello lo que tú quieras crear. Así que Gaby y yo les damos las gracias de este evento. Muchísimas gracias.